Eh, Bienvenidos a todos. Continuamos con nuestra breve resumen de la historia de la iglesia, ¿verdad? Estamos en el punto B o clase 2B, desde las cruzadas hasta la Revolución Francesa. Y tenemos en el primer pasaje aquí el papado durante los siglos 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? ¿Qué pasó con los papas en ese entonces? Mira, era un desastre, así como la palabra la conocemos, ¿verdad? Un desastre dentro de la iglesia. Así es que lo que vivimos ahora es nada en comparación con lo que se vivió en esta época difícil, ¿verdad? Herejías como anteriormente, desacuerdos en todos los sentidos, ¿verdad? Que llegaron a haber 3 papas, imagínense. Leamos. Dice, desde las cruzadas hasta la Revolución Francesa, tanto las cruzadas como los servicios que los papas prestaban. Una pregunta, ¿qué eran las cruzadas? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya les olvidó? Ah, no han contestado el diccionario. Las guerras conocidas como qué. Bueno, sigue de tarea, ¿verdad? Silencio profundo. Tanto las cruzadas como los servicios que los papas prestaban a la sociedad hicieron que la influencia de estos fuese más grande. En muchas ocasiones los papas protegieron a los oprimidos y defendieron contra emperadores y reyes la santidad del matrimonio, la moral cristiana y la libertad de la iglesia. En esta época se comenzaron a enviar nuncios y delegados a las distintas naciones. Los papas podían dar sentencia aún en contra de los reyes y príncipes y contra las leyes que estos daban. Por este motivo, algunos reyes llevaban mal lo que llamaban el yugo insoportable de los papas y decidieron terminar con su influencia. Fíjese ahí, parece que hubo un tiempo de crisis, ¿verdad? Que los papas hacían sentencias quizás en contra aún de las mismas leyes del gobierno, ¿verdad? No como ahora que la iglesia se somete al gobierno. Si el gobierno dice no a tal cosa, pues la iglesia respeta eso, ¿verdad? Pero antes, en esta época, parece que no era así. El rey de Francia, Felipe, ¿qué es ese cuarto? Sí, Hizo prisionero al Papa Bonifacio octavo, si es 8S, ¿verdad? sí. Y aunque el pueblo a los 3 días lo puso en libertad, murió después, terminando con él la serie de grandes papas en la Edad Media. O sea, después que muere ese papa, ¿qué pasa? Los siguientes sucesores que vienen después, ¿verdad? De ese papa francés fijaron su residencia en Avigón. Durante allí 72 años lo hizo con su autoridad, que su autoridad disminuyera grandemente. Avigón era una ciudad en Francia, ¿verdad? O sea, no era el Vaticano, estaban desterrados los papas. Imagínense. Eh, No, Gregorio XI, sí. por ruego de los romanos y cediendo las razones de Santa Catalina de Siena, me imagino que es, volvió a fijar su residencia en Roma. Poco después, los cardenales franceses, con pretexto de que la elección del Papa no había sido libre, mire, ahí empieza el desorden, ¿verdad? Después de la elección de este Papa Gregorio, piensan que hubo eh, Como fraude. fraude. Eligieron un antipapa, Clemente VII,
que residió en Avigón y durante 39 años hubo 2 papas, o sea, estaba Clemente XI Gregorio XI y Clemente VII, 39 años en el papado. Esto me recuerda en la época de Jesucristo. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes en la época de Jesucristo? Caifás, Anás y Anás y Caifás. algo parecido, ¿verdad? 2 dirigentes de la religión al mismo tiempo, ¿verdad? Supone que solo sea uno. Llega, y fíjese, después llega a haber 3 papas. A todo este desorden puso fin el concilio de Constanza. Es otro concilio que se da de referente por lo mismo, ¿verdad? Porque estaban ahí peleando poder, los mismos dentro de la iglesia, los mismos papas o nombrados estaban peleando el poder. Entonces se van a un concilio para determinar eso y eligieron a Martín V como el único papa y los otros lo reconocieron y renunciaron a su título y poder. Fíjese hasta qué punto, porque para que ya hemos hablado lo que son los concilios, ¿verdad? Reuniones de todos los papas para definir cuestiones de los obispos, ¿verdad? Sí, gracias, Carlos. Para definir las cuestiones de la fe que están en duda. Y en ese momento, pues imagínense la tensión del pueblo, 3 papas. ¿Y a quién le hacemos caso? El que estuviera el Papa Francisco y llega este papa nuevo que tenemos, y estuviera todavía Benedicto XVI, ¿y a quién le hacemos caso? Entonces tuvo que haber sido un conflicto grandísimo. Esa época muy dura para la iglesia. Dentro de la jerarquía, fíjese, la jerarquía principal, los papas, peleando el poder. Ahora viene otra cosa que es la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? Fíjese, la semana pasada vimos lo que fueron las cruzadas, ¿verdad? Ahora la Inquisición a mí me parece que fue algo terrible también. La Inquisición fue establecida en el siglo XIII para reprimir la herejía albigense. La semana pasada vimos también lo que era una herejía. Tómamela. Venga. ¿Alguien se acuerda qué es una herejía? Es algo que no acepta, dice, un bautizado en la iglesia, que la iglesia cree como, ¿cómo dice? Como una verdad, como un dogma. Una verdad, ajá. ¿Te acuerdan lo que explicamos que la herejía es la negación Ajá. de Y una verdad una revelada? herejía es por ejemplo, decir que Jesús no es hijo de Dios. Negar la verdad de fe, ¿verdad? Un dogma. Sí, un dogma de fe. No aceptarlo que venga de parte de un bautizado, ¿verdad? Ajá. Esta es la herejía. Muy bien, allí sí se sacaron 100. Solo le falta recordar que son las cruzadas. Originada en Albi. Yo les acabo de escribir qué son las cruzadas por si lo quieren escribir en sus respuestas. Que consiste en afirmar ¿qué decía esa herejía? Porque fíjese, el matrimonio es parte de los 7 sacramentos, ¿verdad? Eran los sacramentos en el matrimonio. Y entonces, ¿qué era esta herejía? Afirmaban ellos que el matrimonio era invención ¿de quién? Demonio. Del demonio. Rechazaban los demás sacramentos. El misterio de la iglesia y tener 2 principios iguales, uno del bien y otro del mal. O sea, eso estaba fuerte, ¿verdad? No querían sacramentos dentro de la iglesia. Seguramente no querían confesarse ni tampoco creían en la
Eucaristía y por eso se da mucho menos en el matrimonio. Imagínense cuánta gente en ese tiempo de haber vivido también en uniones libres porque estaba esa herejía, ¿verdad? Entonces, y acuérdense que habían 3 papas, entonces ¿a quién le hacemos caso? Y ha de haber sido un caos a nivel, en todos los niveles, político, religioso, económico, ¿verdad? En todos los niveles. Errores que se estaban propagando rápidamente. El pueblo a menudo linchaba a los herejes por temer que la iglesia fuera demasiado blanda y para evitar esas cosas, la iglesia formó el Tribunal de la Inquisición, que era el tribunal más benigno de la época, aunque las calumnias de los enemigos de la iglesia hayan dicho siempre lo contrario. Yo siempre he escuchado que eso de la Inquisición era que pues mandaban a matar, todo el que se oponía lo mandaban a matar, ¿verdad? De parte de la iglesia. Entonces hay que estudiar más profundamente ese tema. De A hecho, los que hacían brujería también. de Ajá. hecho, aquí en la Inquisición, un ejemplo que podemos ver es a San Ignacio de Loyola. A San Ignacio de Loyola lo querían matar porque creían que lo que él veía, lo que él contaba, sus experiencias espirituales eran del demonio y estuvo preso por la misma iglesia, y pues por el poder también del gobierno que creían que era algo demoníaco lo que él padecía, que no era algo espiritual de Dios. Imagínense, siempre los grandes santos han sufrido las mismas cosas que sufrió Cristo, ¿verdad? A Cristo lo tachaban de endemoniado y lo querían matar, ¿verdad? Entonces, los grandes santos de la iglesia, ay, por eso se le llama padres de la iglesia, ¿verdad? Porque realmente, imagínense, sí hubo algunos inquisidores demasiado severos e injustos. No podríamos juzgarlos sin tomar en cuenta la época y el ambiente en el que trabajaron, que era peor en sus juicios y en sus castigos. O sea, había demasiada injusticia dentro de la misma iglesia con eso de la Inquisición, ¿verdad? Se aprovechaban tal vez del más débil, la gente adinerada, y como en esos tiempos, pues elegía por poder eh, los papas, los obispos, ¿verdad? Entonces había mucha eh, injusticia. La Inquisición española fue distinta de la pontificia y fue un tribunal mixto, eclesiástico y civil. O sea, estaban involucradas las dos partes, tanto el gobierno civil como la iglesia, que aplicaba las leyes civiles en el castigo a los herejes, es decir, a los que se oponían a cosas de la iglesia, les aplicaba la ley el gobierno normal, ¿verdad? En este caso ahora nosotros, ¿qué pasa? Simplemente nos excomulgan, ¿verdad? Si hacemos una cosa de esa, estamos excomulgados, no podemos recibir el cuerpo de Cristo, pero no nos castigan de esa forma brutal, ¿verdad? Simplemente la gente se va, dice lo que quiera, habla de quien quiera y no pasa nada, ¿verdad? Existía entonces la idea de que todo seguidor de una herejía se condenaría eternamente, por lo que se consideraba a los herejes como asesinos de otras almas. Solo así se pueden comprender cómo algunos grandes hombres y aún santos de aquella época aceptaron sin protesta las prácticas de los tribunales de entonces, incluso la Inquisición, ¿verdad? O sea, era duro para ellos defender a los que eran castigados así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaban pensando que estaban en favor de la herejía. Luego viene la Reforma y las iglesias protestantes. Fíjense, todo este pasaje que hemos visto es hasta el siglo XV. Ahora viene el siglo XVI. Durante el siglo XVI se habían introducido muchos abusos y errores, ya venidos de anteriormente durante todos estos siglos, ¿verdad?
en el abusos y errores como la falta de verdadera vocación de los sacerdotes. Y póngale ojo a eso ahí porque es la respuesta a su pregunta número 14. Voy a dar copia ya porque si no, después dicen ando perdido, ¿verdad? Pregunta 14 que dice, ¿podría citar algunos abusos y errores que existían entre los miembros de la iglesia en el siglo XVI y que dieron origen a la reforma? Ahí anótenle, ¿verdad? Aquí vienen esos abusos y errores. ¿Qué pasaba? Falta de verdadera vocación de los sacerdotes. Fíjense, falta de verdadera vocación en los sacerdotes. ¿Por qué pasaría eso? Eran sacerdotes que eran ordenados porque les pagaban o porque alguien pagaba porque quería que su hijo fuera sacerdote. Entonces, conveniencia, ¿verdad? Entonces no tenían verdadera vocación al sacerdocio, ¿verdad? Otro error o abuso, venta de indulgencias para recaudar dinero, ¿verdad? Tanto vale la misa del muerto. Y me imagino que las viejitas rezadoras, ¿verdad? Los 9 días del difunto a cobrar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. ¿Qué son las indulgencias? Indulgencia es como que es algo que yo tengo que dar una cierta cantidad de dinero para, sin irme a confesar, el Padre me dé la absolución de los pecados. Era algo como el pecado de Simón el Mago, ¿verdad? Ajá. Que le venía Comprando uno el perdón. comprar el favor de Dios, ¿verdad? Sí. Pero las indulgencias son, por ejemplo, ahorita para este año jubilar ¿de qué estamos? Del jubileo, de la esperanza. La esperanza. El año del jubileo. Se hace como lo están proponiendo, se consiguen indulgencias plenarias, ¿verdad? Que son merma de la pena. Bueno, no leí esa parte, pero algo así en el catecismo, cuando lo encuentre se los mando. Pero en ese tiempo lo hacían vendido, no era que porque la gente hiciera algo o un sacrificio, porque es, por ejemplo, ahora que hay que hacer la peregrinación y por supuesto confesarse y comulgar, ¿verdad? Para obtener la indulgencia, pero en ese tiempo se cachaba con dinerito, ¿verdad? Pompón, nené, pompón, dinerito en el bolsón y ya estás perdonado, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Ese era otro error, ¿verdad? Anótenlo para su respuesta. Afición entre el credo a la casa. Diga la segunda. La venta. Venta de indulgencias para recaudar dinero. Otra cosa, mire cómo se divertían. Afición entre el clero a la caza y a la guerra. O sea, no estaban haciendo su trabajo, pues andaban en otra cosa. Imagínense en los montes cazando venado quizá, o a saber qué, ¿verdad? Pero no estaban haciendo su trabajo. Exceso de riqueza para los grandes dignatarios del clero y miseria para los simples sacerdotes. ¿Qué es esto? Errores que llevaron a la iglesia a una decadencia del espíritu verdadero. Dice cuánta decadencia espiritual había dentro de los mismos obispos y sacerdotes. Por lo que varias personas pensaron que era necesaria una reforma de las costumbres, o sea, dentro del mismo clero. Y por eso es que la iglesia en nuestros días, por los hermanos que no conocen la fe y solo les enseñan esto negativo de la iglesia, porque fue una etapa negativa, muy negativa. Claro. Entonces la gente se agarra de esto y dicen que la iglesia es mala y que no sé qué, y luego con las cosas que han sucedido últimamente con los abusos de menores, o sea, somos la perdición, ¿verdad? Pero acuérdense, Cristo dijo, será zarandeado. Ven. Será zarandeado en Lucas
Lucas 22:30, por ahí está, como al texto, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. O sea, fue un zarandeo fuerte de Satanás. Pero ¿se acabó la iglesia con eso? No. No. Vivían en la iglesia muchos hombres sabios y santos, tanto en la jerarquía como en el pueblo, es decir, obispos, sacerdotes, y como nosotros afuera, el pueblo, ¿verdad? Que también pensaban que era necesario reforma. La iglesia, por lo que puede decirse que hubo dos tipos de reforma, una de las que quería acabar con muchas instituciones, hombres por lo general. ¿Cómo eran esos hombres? Soberbios y viciosos que pretendían reformarla a su antojo. Y otra de los que buscaban un cambio benéfico dentro de la iglesia. Fíjense, dos reformas. Uno por los malos, podrá así decirlo, y otro por los buenos, ¿verdad? Entre los reformadores rebeldes, otra pregunta por ahí que van a encontrar. Entre los reformadores rebeldes hay que citar al fraile, al famoso Martín Lutero. ¿Y cuáles eran los tres principios que defendía o los tres errores de Martín Lutero, por así decirlo, por lo que se separa de la iglesia, ¿verdad? La naturaleza humana está corrompida. O sea, no hay salvación, estamos corrompidos. Lo de que Cristo nos salvó, ahí no valió, ¿verdad? Porque pues, según él estábamos corrompidos. Segundo, la justificación depende únicamente la fe en Cristo. El tercer error o principio de Martín Lutero, la Sagrada Escritura es la única fuente de la interpretación, de la revelación, interpretada según el juicio de cada uno y según inspiración particular del Espíritu Santo. O sea, no aceptaba la jerarquía ni la tradición, ¿verdad? Las dos cosas que nosotros tenemos como revelación, las tres cosas, la palabra de Dios, la tradición y la jerarquía de la iglesia. Entonces Martín Lutero decía, no necesitamos sacerdotes ni obispos que nos digan qué hacer, ¿verdad? Con solo leer la palabra es suficiente. Así como viven nuestros hermanos separados, no aceptan a los obispos y a los sacerdotes, pero se llevaron la Biblia, ¿verdad? Interpretar la escritura a como usted le parezca. Sí, lo que yo me parezca. Eso es, así vive y así. Sí, sí, eso está bien. Cuando la iglesia nos propone verdades que hay que respetar. Sí. Por todo esto afirmaba que sobraba, ahí está, la tradición y el magisterio de la iglesia. No era necesaria la tradición apostólica, ¿verdad? La sucesión de los papas, el magisterio de la iglesia. No, para él no lo veía importante, no lo veía necesario para tener la unidad dentro de la iglesia. Los sacramentos, mire, la jerarquía y la organización externa, todo eso negaba Martín Lutero. Hermana Alba, entonces, la cesta, ¿qué se pondría ahí en la cesta? Porque las reformas son esas tres. ¿Y la cesta? El purgatorio, él tampoco creía en el purgatorio. Martín Lutero también negaba. La pregunta 16 dice, cita a tres reformadores rebeldes. Sí. Y las sectas a que tienen lugar. Bueno, hasta ahorita solo hemos visto a Martín Lutero, ¿verdad? Sí, nada más está Martín Lutero. Pero aguántese, que ahí vamos. Vamos a ver. Sabemos que fue rebelde, ¿verdad? Y la secta que formó, pues fueron los luteranos, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Aquí vamos a los otros dos. Por todo esto afirmaba que sobraba la tradición y el magisterio de la iglesia. Zwinglio. Los sacramentos, la jerarquía y la organización externa. Aquí vienen los otros, hermana Teresa. Sí. Otros reformadores erróneos fueron
¿cómo se dirá ese nombre? Winglio, Winglio, ajá. Algo así. Wingley. Calvino, Calvino. Enrique Calvin, sí, VIII. O sea, 4, ¿verdad? Zwingli. Bueno, usemos Calvino y Enrique VIII. Dejemos, Ajá. dejemos eso tranquilito. ¿Y Calvino cuál fue la secta? Los calvos. Calvinista, Calvinista. no, los calvinistas. Los calvinistas, así se llama la secta de los calvinos, los cuales, dice, además de otros, dieron orígenes a diversas sectas. Solamente en los Estados Unidos hay actualmente, bueno, este libro es versión antigua, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Fecha de ahora, a la fecha de ahora hay mucho más. 343 sectas declaradas en Francia, unas 40 y así en los demás países del mundo. Bueno, sabemos que le doy la respuesta ahí para que no anden rodando, ¿verdad? Los 3 reformadores, el fraile Martín Lutero con los luteranos, Calvino y los calvinistas, la secta, y Enrique VIII con quién, los anglicanos, ¿verdad? Entre los reformadores más notables de ese tiempo, aquí vienen los buenos. Hasta ahorita hemos visto los malos, ¿verdad? Los que hicieron reforma mala, pero los que hicieron reforma buena, ¿quiénes son? Los reformadores más notables de ese tiempo, fieles a la iglesia, y ahí está lo que mencionó César, estuvieron San Ignacio de Loyola, Carlos Borromeo, Pedro Canicio y otros muchos. Los principales promotores de la llamada contrarreforma fueron españoles. Fíjese cuánta cosa sucedió estamos hablando del siglo XVI. Todo esto llevó a la iglesia a desear y promover un nuevo concilio, que fue el de Trento, que impuso la doctrina católica en las cuestiones que promovieron las reformadores, suprimiendo a la vez varios abusos en la iglesia. Es de justicia decir que la reforma trajo bienes a la iglesia. O sea, sí fue beneficioso ese concilio, ¿verdad? Se corrigieron muchas cosas y brotaron frutos de santidad, como Francisco de Sales. ¿Han escuchado la biografía de San Francisco de Sales? El santo, amabilidad, ¿verdad? César, ¿nos puedes contar algo de San Francisco de Sales? Sí, él tenía el carácter bien fuerte. Él era muy enojón. Súper César. enojón. San Y Francisco Pero de Sales. sí, era muy, muy estricto, entonces se enojaba mucho, regañaba mucho a todo el mundo. Y de hecho fue un obispo de nuestra iglesia. Sí. Ya después el Señor le concede la gracia de la paciencia y la dulzura y la capacidad para guiar, pues, con espíritu más de compasivo y tolerante a las personas que se acercaban a él. Y de hecho, yo tengo una historia que de la leí, tengo un libro de San Francisco de Sales y una de las historias dice de porque era muy enojón desde niñito, era adinerado y quería que le cumplieran todos los caprichos, pero ya, si yo quiero esto, lo quiero ya. Y entonces dice, no me acuerdo la edad, pero era niño. Y entonces se le fue a pedir a la muchacha que él quería sopa y pues la mujer estaba cocinando y la sopa estaba caliente, pero como él era de esos niños que me lo das, pues entonces la mujer le puso la sopa caliente y él se metió la primera cucharada y se quemó. Ay, ¿para qué fue aquello? De tan enojado que dice que él se sentía, se fue a meter al gallinero y hizo desastre, sacó las gallinas, les hizo de todo a las pobres gallinas. Es que él tenía, sí, es verdad, eso yo también lo leí. Él tenía un defecto cuando era pues joven, antes de su conversión, era muy impaciente. Él no sabía qué era la paciencia y por eso es que le da la cucharada a la sopa caliente y se quema y se va para allá porque además era muy orgulloso. Como era muy inteligente,
no le gustaba que nadie le contradijera, entonces era muy orgulloso. Es bonito. Les voy a mandar, yo creo que yo tengo la vida de él en PDF, se las voy a mandar, es bien bonita. Pero Sí, aquí está este, mira. Este está tremendamente bueno. Oh, ese, sí, ese, pero ese yo no sé dónde lo consigue uno, porque ese alguien me lo recomendó y yo no lo he encontrado. Y Yeah, sí, es un libro de bastantes páginas. sí, la vida de San Francisco de Sales es muy inspiradora al cambio. Si él lo yeah, pudo, ¿por qué nosotros no podemos? San Sí, Juan de la Cruz, Santa Juana Francisca de Chantal, San Vicente de Paul, de ahí viene la Sociedad de San Vicente de Paul, ¿verdad? Un hombre muy caritativo. Alfonso María de Ligorio y otros muchos, ¿verdad? Alfonso María de Ligorio, bueno, todos los santos, pero este gran devoto de la Santísima Virgen. Entonces ahí tenemos algunos de muchos de los grandes santos de la época. Me imagino que esos santos sufrieron la persecución en carne viva, ¿verdad? Porque como estaba la iglesia de mala, con tanta reforma y tanto, ha de haber habido tanto bla, bla, bla. a San Juan de la Cruz, otro que lo quisieron, o sea, todo porque él conoce a Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila era mayor que él. Y cuando ella ve, cuando un santo ve a otro santo, se reconocen. Y ella lo reconoció a él, que él era una persona diferente y estaba, le llevaba 25 años menor, era menor que ella. Y ella, estamos hablando que ella tenía como 50 y pico de años y San Juan de la Cruz en su orden, lo ve caminando por ahí y el Señor le dice a ella que él le va a ayudar a ella y habla con él y él deja ¿cómo se dice? Su convento para irse con ella. Pero para irse con ella tenía que andar descalzo, ni siquiera podían tener guaraches. Y tenía que usar la ropa más de pobre, pobre, pobre. Era el voto de pobreza era el extremo. Y eso no les pareció a los de su orden y lo empezaron a atacar también. Y estuvo preso. Muy triste la vida. Ahí estando preso es que él escribe lo de la noche oscura. Y él nos cuenta pues la historia de San Juan de la Cruz. Tiene una obra bien bonita también y él nos cuenta lo que él siente cuando siente esa llaga, cuando siente, perdón, esa flecha que el ángel le dispara al corazón y hace que el corazón de él arda y arda y arda de amor. Y él siente que el Señor no lo escucha, como a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Viviendo en nuestras noches oscuras, que sentimos que el Señor está ausente. Él nos demuestra en su obra, que también tengo el libro por ahí en PDF, se los puedo mandar, nos demuestra eso, bien bonito. Y por eso que la iglesia siempre se interesa en que leamos la vida de los santos, ¿verdad? Porque son grandes ejemplos Ejemplos. de gente que ha luchado. Entonces, la inspiración es para que nosotros también luchemos, ¿verdad? Porque imagínense la vida de ahora también difícil, yeah. con la tecnología que la desconocemos y nos tiene atrapados a todos, digo yo. Porque aunque uno dice, ay, no, yo solo veo cosas de Dios, pues sí, pero está metido ahí, ahí está metido. Y entonces nosotros criticamos a los niños porque los niños no quieren dejar el celular, pero nosotros estamos igual, no lo queremos dejar. Y lo Yeah. vamos y dejamos el celular, nos regresamos a buscarlo. Entonces estamos en una situación de modo distinto, la guerra es diferente. Dijo el padre Luis en esta clase que fuimos este mes pasado, que estamos viviendo en el octavo continente, dijo, y preguntó cuál es el octavo continente. Pues dijo, todos asumimos que son 7. Y dijo, el octavo continente, dijo, es la tecnología. Es la tecnología el octavo continente. Así es que andamos en una órbita distinta a la de la Tierra con tanta tecnología que muchas veces no la entendemos, pero ella sí nos entiende a nosotros, ¿verdad? Otros errores, se presentaron otros muchos errores contra la doctrina de Cristo y contra la iglesia, como el jansenismo fundado por Cornelio Jansenio en 1638. El quietismo, el deísmo, pérdida de la influencia papal, expulsándolos
expulsión de los jesuitas de varios lugares, de Portugal, de Francia, etcétera, el filosofismo y la masonería. O sea, muchas corrientes de pensamiento que atacan la vida del pensamiento cristiano, ¿verdad? Así como ahora, ¿cuántas corrientes de pensamiento hay que atacan la fe de las personas, ¿verdad? Una corriente de pensamiento que tenemos ahora, da igual ir a la iglesia o no ir, ¿verdad? ¿Para qué? No hay necesidad. Somos allí luteranos, ¿verdad? Y de hecho, el jansenismo, a eso está ahí, lo escribieron mal porque no es Jansen. O sea, sí es jansenismo, pero el fundador no se llama Cornelio Jansen. Él, saben que una de las cosas que él dice es que Cristo no murió por todos. Imagínense, eso dice él, sino que solo murió por los elegidos. Y por eso es que son otros errores, ¿verdad? Que estas sectas, estos teólogos, esta gente, hoy en día podemos ver también algo real que pasa en nuestra iglesia, la teología de la liberación. Nada es pecado. O sea, si tú estás con otro hombre, no es pecado. Si tú estás abortando, no es pecado. O sea, esa es la teología de la liberación que lastimosamente se ha metido en nuestra iglesia. Y puede pasar de que nos encontramos con sacerdotes que piensan en esa teología, por lo mismo, porque el enemigo les ha ganado la batalla. Donde Yo, no ven nada como pecado, sino que todo lo ven como que ha sido creación de Dios. ¿Por qué es pecado entonces? Imagínense. eh, Entonces, ¿verdad? Por eso es que en San Pablo, bueno, esto como solo es historia, no hay texto bíblico, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan aquel pasaje de San Pablo a los romanos que dice, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, sino cambien su manera de pensar? ujú. Me parece que es Romanos 12. Porque siempre ha habido esta corriente de pensamientos contrarias a la fe, contrarias a la moral de la iglesia. Y entonces por eso que San Pablo advierte que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir. Los misioneros, 1492, se descubrió América y en 1523 llegaron los franciscanos y los dominicos a México. ¿Los franciscanos por quién? Por San Francisco, ¿verdad? San Francisco de Así es. Asís. ¿Y los dominicos por quién? Por Santo Domingo. Domingo, ¿verdad? A México, teniendo como ideal y meta la propagación de la fe católica entre los indígenas, dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, penetraban por todas partes. Además de América, iban a las Indias Orientales, al Japón, a China, a África y ganaban a la fe de Cristo a innumerables legiones de idólatras, es decir, gente que creía en otras cosas menos en Dios. En ocasiones sanguinarios y eso sí no sé qué es, antropófagos. La sangre de muchos misioneros mártires derramado en estas tierras, haciéndolas fecundas para el cristianismo. Por eso se dice, ¿verdad?, que el cristianismo está bañado con la sangre de los mártires, ¿verdad? ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Alba, antropófagos es gente que, como caníbales, que se comían a los hombres, para que sepan. ¿Y los sanguinarios? Sanguinarios. Sanguinarios que mataban de la manera más cruel. Ay, Dios santo, imagínense que de tantas cosas nos ha librado el Señor. Y los antropófagos eran los que nos comían vivos. Ay, Señor. Ay, de solo pensar, mejor que no te risa. Gracias. Nosotros estamos ya en la gloria. Porque durante la historia de los siglos, ¿verdad? Tanto a nivel iglesia como a nivel general, la gente ha sufrido.
todo mundo ha sufrido en su momento de la vida terribles cosas. Yo me acuerdo todavía, estaba yo como la Diana, estaba yo cuando todavía la guerra en El Salvador. Yo me acuerdo de la guerrilla en El Salvador. Todavía no entendía, yo no sentía miedo porque no entendía, pero ahora entiendo el temor de los adultos en ese entonces. Terrible, terrible. Yo me acuerdo que mi papá se iba a dormir al monte. Mi mamá se iba por un lado y lo llevaba, solo estábamos mi hermano mayor y yo, los otros todavía no habían nacido, estábamos chiquitos. Y nosotros íbamos a dormir al monte, pero yo no entendía por qué. Yo solo me acuerdo que mi mamá nos decía que guardáramos silencio, que nos calláramos. Y nosotros queríamos jugar y brincar y pues estábamos en el monte como los cabritos, ¿verdad? Pero mi mamá que los calláramos, que los estuviéramos quietos, pues ella sabía por qué. Nosotros no entendíamos, ahora lo entiendo. Ay, no, tiempos difíciles. Y mi papá pasaba hasta 3 días desaparecido de la casa porque tenía miedo que lo iban a matar en su propia casa, porque hubo un tiempo de guerra muy difícil para El Salvador. De hecho, cuando mi mamá se vino para acá, para Estados Unidos, en noviembre del 98 se vino ella para acá, se vino para Nueva York. Yo quedaba de 11 años y con los otros 6 niños chiquitos y nosotros los tuvimos que ir huyendo. Ay, cómo sufrió mi papá esa época. Y mi mamá también, pues porque ella huyendo de la pobreza, de esa pobreza extrema, pues se vino para acá. Ella le decía que él se viniera, pero él tenía muchas enfermedades también y él decía que no iba a poder soportar. Tristes historias, ¿verdad? Que dice uno, wow, ¿cómo es que estamos hasta estos días? Y entonces así, y les estoy seguro que si ustedes me cuentan algo, me cuentan una historia triste de su niñez, ¿verdad? Por causa de la violencia que hay en los países nuestros. La Revolución Francesa, otra estrago, ¿verdad? En 1789 tiene lugar la Revolución Francesa con terribles consecuencias. Ahí está la respuesta de la pregunta 18. Anoten, la 18 dice, algunas consecuencias inmediatas de la Revolución Francesa relacionadas con la iglesia fueron. Mire, número 1, hay 4 consecuencias, ahí anotan cualquiera. La asamblea abolió todas las órdenes religiosas. Aquí está unido de un solo, pero son órdenes religiosas. Confiscó los bienes de la iglesia e hizo que el clero se volviese civil. Imagínense, no hay iglesia, se desaparece todo. Los sacerdotes tenían que andar como el padre Marcos, ¿verdad? O como el padre Toro disfrazado, que si nadie les sabe que ellos son sacerdotes, nadie se entera. Pero no porque en este caso estos sacerdotes por gusto de ellos, ¿verdad? Pero en esta época fue que les quitaron todo. Otra consecuencia, se decretaron penas severas contra los obispos y sacerdotes que fuesen fieles a la iglesia y al papa, por lo que la mayor parte de ellos prefirieron el destierro, la deportación y la muerte. Imagínense qué cosa. Se abolió el culto católico, poniendo en su lugar el de la diosa razón. O sea, no hay necesidad de ir a misa, no hay necesidad de nada. La razón, ¿verdad? El Papa Pío VI, poseído de su dominio, fue llevado a Francia, en donde estuvo preso, muriendo en 1799. Fíjese cuánto desorden hubo para la Revolución Francesa. No querían nada que ver con la iglesia, que la iglesia no se metiera en los asuntos del gobierno, del trabajo, nada, ¿verdad? Todo esto puede atribuirse a la acción del filosofismo y de la masonería, así como la corrupción de las costumbres
que había en Francia en todas las clases sociales, lo cual, unido al lujo insultante de la nobleza francesa, a la exhibición de vicios, a la incredulidad de gran parte del pueblo que seguía a Voltaire y a Rousseau. ¿qué? Rousseau. Al descontento y malestar que había y a la miseria del pueblo, hizo que se desencadenara la tormenta de la revolución con las consecuencias antes indicadas. Fíjese qué terrible eso. El partido sanguinario de los jacobinos con sus jefes, ¿cuál era el nombre de ese jefe? Robespierre. Robespierre, Donati Marat. D'Antoni Marat implantó el reinado del terror en medio de ríos de sangre. Vaya, vengámonos a nuestros días, el terror que vive el país por la situación migratoria, ¿verdad? Que lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Tenemos miedo, no queremos. Bueno, me quedo ahí, ¿verdad? Se sustituyó el calendario cristiano por el republicano, condenando y decapitando al rey, a la reina y a gran número de sacerdotes, nobles, mujeres y niños. Llegaron los agentes de la revolución a apoderarse de Roma y de los estados pontificios, haciendo prisionero al Papa de 82 años, que fue llevado a Siena y luego a Valencia en Francia, donde murió, creyendo con esto que los incrédulos que ya la iglesia había terminado para siempre. Fíjese, otro gran ataque de Satanás, ¿verdad? Otra gran zarandeada. ¿Qué les costaba leer Mateo 28:20 y darse cuenta que hicieran lo que hicieran con la iglesia no van a acabar? No. Y hasta ahorita mismo, ¿verdad? Cuando hay gente que pregunta, ya la iglesia se va a acabar. No, hombre, pues creámosle a Jesucristo. Esto no se acaba, lo vamos a acabar nosotros, pero la iglesia va a seguir. Sin embargo, los cardenales desterrados se reunieron en Venecia y eligieron nuevo papa, Napoleón Bonaparte. Se hizo cargo del gobierno de Francia, consiguiendo reorganizar algo y restableciendo el catolicismo, devolviendo a los obispos las iglesias que aún existían, pero llevado después por su ambición, Napoleón quiso exigir del Papa cosas que no podían concedérsele, que lo hizo prisionero otra vez. ¿Qué pediría al Papa este hombre que no se le concedió? ¿Qué creen que le pediría? No sabemos, ¿verdad? No sé. ¿No saben? No. Cuéntanos. Él quería una de las cosas que Napoleón quería tener era control sobre los obispos y el clero. Y claro, el Papa le dijo que no. Y también quería apoyo político, quería que el Papa lo apoyara políticamente. O sea, él quería ser el Papa, pues en pocas palabras. Exacto, y por eso el Papa le dijo que no, y por eso lo mete prisionero. Sí, imagínense. ¿Cómo se llama? Pues si le pide el poder de los obispos, pues le dice, dame tu poder, ¿verdad? En pocas palabras, eso era lo que le estaba... Y le pedía, le decía que le diera, si iba a ir a pelear, que le diera la bendición y que el Papa dijera que Napoleón Bonaparte tenía la bendición divina, que nadie le iba a ganar. O sea, imagínense, pues el Papa decía que no. Como los guerreros del Antiguo Testamento. Exacto. Que ahí no me acuerdo, que un rey que exigía que el profeta le diera el ok. Dice, al caer Napoleón como emperador, Pío VII pudo regresar a Roma y le fueron devueltos sus estados. Al volver a Roma, el Papa restaurado, la Compañía de Jesús condenó varias sociedades secretas, comenzó la obra de propagación de la fe y celebró
concordatos y convenios especiales con príncipes de países en los que la religión, a causa de la revolución, estaba en problemas. O sea, parece que todo empieza a restablecerse, ¿verdad? Poco a poco, porque ya había acabado ese momento duro de esa historia. Esto nos debe hacer pensar que aunque haya tiempos en los que la iglesia aparentemente está desamparada, Dios está con ella. Citaremos aquí una frase de Napoleón, de ese mismo que quería el poder, ¿verdad? Pero al final él se da cuenta que no, que es imposible. Dice, los pueblos, y esa es respuesta de otra pregunta, anótenla. Los pueblos ¿Cuál es pasan. la frase de Napoleón? Creo que es la última pregunta. Los pueblos pasan, los tronos se derriban, pero solo la iglesia permanece. Permanece. Así es que Wow. tengo un aplauso porque estamos en la iglesia que permanece. De hecho, esa es una de las frases que yo no sé si la habían escuchado antes, pero yo cada que la tengo escrita por ahí en varias de mis libretas porque este gran personaje, ¿verdad? Que primero ayuda a la iglesia y después pues le manda a encarcelar al Papa por su ambición, pero escribe esta frase que en realidad nosotros nos debe de llenar de mucho orgullo. Sí, yo ya te la he visto que la has puesto en Facebook y me acuerdo de esa pregunta siempre, ¿no? La pregunta 20 dice, completa la frase de Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿cuál es la frase? Los pueblos pasan, los tronos se derriban, solo la iglesia permanece. Permanece. Así es que démosle gracias a Dios porque tenemos una iglesia que permanece viva a pesar de, y ahí está la perseverancia, ¿verdad? Ahí está el tema de la perseverancia, que es uno de los temas que a mí me encanta, ¿verdad? Perseverar a pesar de los problemas, de las circunstancias, de la pobreza, de la enfermedad, de la falta de trabajo. Como dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso la guerra? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la enfermedad? ¿Acaso la migración? ¿Acaso la desnudez? La desnudez, la persecución. El hambre, el frío. Nada nos separará del amor. Nada nos separará del amor de Dios. Démosle gracias a Dios nuevamente. Bendito sea, Señor. ¿Quién quiere hacer la oración final, pero que la haga con esa alegría del corazón, que mire a pesar de tanta cosa que vivimos a diario, que la iglesia sigue enfrentando a cada momento con esas corrientes de pensamiento equivocada, ¿verdad? La iglesia permanece fiel a Cristo, fiel al evangelio, fiel a la palabra, porque es la servidora de la palabra, como dijo San Lucas, ¿verdad? Nosotros somos los servidores de la palabra y no está bien que nosotros nos dediquemos al servicio regular y dejemos la palabra y la oración, ¿verdad? En Hechos 7, cuando se buscan los diáconos, Hechos capítulo 6, que buscan diáconos para que ayuden a las comunidades y ellos dicen necesitan dedicarse al servicio de la palabra y la oración. Pidamos por nuestros sacerdotes y por nuestro obispo para que tenga esa fuerza siempre viva del Espíritu Santo, para que siga guiando a este pueblo que le ha sido confiado a su bondad, confiado por las manos de Cristo a sus capacidades humanas. Pidamos porque tenga fortaleza, porque tenga todos los medios necesarios para continuar con la misión y por todos los obispos, los sacerdotes, especialmente nuestro obispo Timoteo y nuestros padres Alan y Benjamín, para que el Señor les siga fortaleciendo en esta misión de guiar este pueblo de Dios, pero también nosotros que somos el pueblo, para que nos dé esa inteligencia y esa voluntad de obedecer a Dios a través de la iglesia, de estar unidos en comunidad, de perseverar en las oraciones y en la palabra, por todos los movimientos, los ministerios que tenemos dentro de nuestra comunidad,
por el grupo de oración, por la escuela, por las guadalupanas, por no sé qué más, Caballeros de Colón, para que Dios nos mantenga firmes en nuestro servicio que cada uno estamos dando en el ministerio o en el grupo que estamos. Gracias, Padre Santísimo, porque a pesar de la persecución, a pesar de la enfermedad, a pesar de las condiciones de idioma que aquí sufrimos, no nos desamparas, estás con nosotros y confiamos y danos esa fe viva y segura de seguir creyendo en ti, que no perdamos la fe, que sigamos adelante, que caminemos de tu mano a pesar de todas las cosas que nos suceden diario. También pedimos por todos los enfermos de nuestra comunidad, especialmente por Sonia Azucena Galicia. Señor, muéstrate en ella. Estás haciendo un gran testimonio de la vida de ella, a pesar del dolor que la está purificando. Señor Jesús, por doña Felicita Barrientos, también te pido, Padre amado, porque tú sabes esos dolores que ella está padeciendo en estos momentos, pero sobre todo te pido, Señor, por la conversión de cada uno de nosotros, por este crecimiento espiritual, Señor, que logremos terminarlo, que no desfallezcamos, que continuemos en la lucha, porque cada día, cada clase, cada tema, cada pregunta es una lucha espiritual que podemos pensar, no entiendo, o ya me atrasé, o ya me quedé, mejor ya no voy a seguir. Sigamos en la lucha, sigamos caminando, no desfallezcamos y también ayudemos a nuestros jóvenes en lo que podamos, ayudémoslos en todo momento. Gracias, Padre bendito. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos por tanta maravilla que has permitido a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, por esos grandes santos que nos has dado siempre para mantener viva la fe de la iglesia. Ilumínanos siempre a que así como ellos cambiaron, nosotros también podemos cambiar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dulce Madre, No te alejes. Vista de mí no aparte, ven conmigo de a mí tu aparte y nunca Todo. sola me deje, ya que no protege tanto como una verdadera madre. Haz que no bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.